¿Cómo están, amigos de AGTV? El día de hoy me encuentro muy contenta ya que soy la invitada de una cafetería muy especial. Es una cafetería que ha hecho historia en Tuxtla Gutiérrez, que se llama La Fábrica. Se encuentra justo aquí frente al Parque Bicentenario y pues realmente es una cafetería en donde, además de que puede usted degustar un delicioso cafecito, que saben que es mi adicción, con el permiso de ustedes, también puede saborear deliciosos desayunos. Y hoy precisamente vamos a hablar de un libro muy impactante, de un escritor que se llama Eloy Urroz y se llama Nudo de Alacranes. Este libro es muy interesante ya que representa un movimiento en el que es parte este escritor Eloy Urroz, que se llama la generación del crack. Esto surge precisamente en 1996. Son un grupo de escritores que deciden romper con la tradición literaria de lo que es la literatura del realismo mágico. También quieren hacer algo muy diferente de lo que en algún momento algunos sectores llamaron la literatura light, que es libros vinculados a escritoras como Ángeles Mastretta, Marcela Serrano. Y bueno, este tipo de literatura en la que seguramente usted conocerá al escritor Jorge Volpi, o oído hablar de él, que además ha sido pues líder de movimientos culturales en México, incluidos los cervantinos. Esta generación del crack tiene precisamente una tendencia a romper con todo eso del realismo mágico, cuyo representante más visible pues es Gabriel García Márquez, a través, por ejemplo, de libros como 100 años de soledad. En este texto, que se llama Nudo de Alacranes, Eloy Urroz pues se desborda en la admiración hacia un escritor clásico que es pues D.H. Lawrence, que escribió un libro muy importante que se llama El amante de Lady Chatterley, que bueno, en su momento que fue escrito causó todo un revuelo. Estamos hablando de 1928, y por la alta connotación sexual y lo que revelaba en este libro, para la época fue incluso prohibida su publicación. El escritor fue pues realmente discriminado. Pero ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Eloy Urroz de la generación del crack con México y este escritor que escribió una novela en pues, la Inglaterra de aquel tiempo, de 1928? Pues resulta que D.H. Lawrence, quien escribe este libro, vino a México y estuvo viviendo en Oaxaca. Y sobre esa experiencia es que Eloy Urroz arma una trama muy interesante en donde él mismo se ubica como el personaje central, bastante evidente, ya que Fernando Alday, que es el personaje masculino de Nudo de Alacranes, es igual que Eloy Urroz. O sea, es un escritor que vive en Estados Unidos, que da clases de literatura en una escuela norteamericana, pero que tiene mucha añoranza por su país. Y bueno, pero el ruido que genera D.H. Lawrence en la vida tanto de Eloy Urroz como escritor y de Fernando Alday, que es el personaje, es precisamente todo el tema de la sexualidad, la mirada hacia la monogamia, lo que puede haber más allá del amor y de las relaciones, la posesividad. Incluso se habla de que pues realmente cuando grupos de feministas de la época como Simone de Beauvoir lo criticaron, de que era antifeminista, él mismo se declaró muy feminista, ya que pues Connie, el personaje femenino del amante de Lady Chatterley, ante la imposibilidad de tener relaciones sexuales con su esposo, porque pues era una persona atada a una silla de ruedas y que conoce a un trabajador que vive pues en la finca de ellos, inicia una relación. Ella está buscando satisfacer ese placer, esa necesidad que tiene ante la frialdad de su esposo y lo angustiante que es su vida. Entonces, en Nudo de Alacranes se alterna la vida de Fernando Alday, que tiene como esa semillita, ese ruido, digamos, en la cabeza de ese deseo de D.H. Lawrence de vivir la sexualidad, de ejercer su derecho a una vida plena en ese sentido, de la idealización del amor. Y resulta que Fernando Alday
el personaje central de esta novela, conoció en sus años jóvenes en México pues a una prostituta de la cual se enamoró fervientemente y que inició una relación que lo marcó muchísimo. Sin embargo, por azares del destino, a través de sus tratamientos psiquiátricos que en ese momento él llevaba, conoce a María, la que se vuelve su esposa, quien le da estabilidad económica y pues deja a Irene, quien desafortunadamente pues sufre muchísimo esta separación. Y en la cotidianidad de la vida en Estados Unidos, pues empieza la añoranza, ¿no? De lo que pudo haber sido, lo clásico, qué hubiera pasado si se hubiera quedado con Irene, qué estará haciendo Irene. Y pues la vida le va dando vueltas y finalmente va a llegar un momento en la novela que va a regresar a Oaxaca y va a generar lo que se llama como una especie de comuna artística, y que en eso coincide también con D.H. Lawrence, que en su momento viajó por muchos lugares del mundo y el sueño de este escritor era en algún momento crear una comuna de artistas en donde ellos pudieran crear con mucha libertad y sentirse contentos y vivir una vida pues bastante intensa desarrollando su arte. Les voy a leer algunos párrafos de esta novela que les recomiendo muchísimo, Nudo de Alacranes. Y aquí está lo que les comentaba. Lady Chatterley fue tachada de machista y misógina, dijo Braulio interrumpiéndome. Él es amigo del personaje principal. Sí, por Simone de Beauvoir, Kay Millett y otras feministas. No supieron leerla. Estaban prejuiciadas porque lo que se decía de él y no por lo que en verdad se decía. Lawrence era más feminista que ellas. ¿Feminista él? Lawrence desarrollaba una serie de ideas e intuiciones, muchas de ellas contrapuestas y contradictorias, y a partir de allí exploraba en el enigma del amor y la pareja, aunque supiera que no iba a descifrar el enigma. Y entonces, ¿para qué meterse a averiguar?, preguntó Beatriz, un tanto incómoda con el giro que había dado la charla. Beatriz es la esposa de Braulio, de este amigo del personaje. ¿Y por qué no?, la retó su marido, dejando su cerveza en la mesita de centro otra vez. El erotismo es como la filosofía, Betty. Hay que indagar con la verdad, aunque no lleguemos a conocerla nunca. Con el erotismo ocurre lo mismo. Hay que indagar en el amor, aunque se acabe por no entender maldita cosa. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de una novela secundé? Por lo menos queda el camino recorrido, las huellas de lo que humanamente se intentó, por no hablar del entretenimiento que suscita. ¿Y por qué iba a titularlo Ternura? Está hablando de una novela que supuestamente iba a escribir, el personaje central de este libro. Si ese libro poco tiene que ver con la ternura, preguntó Beatriz. La ternura se encuentra en el sexo, en una nueva forma de entenderlo y practicarlo. La ternura es suave, pero a veces dolorosa. Nos abre al otro, despeja el miedo o la resiedumbre que sentimos hacia el otro. Nos conecta, puede estar o no puede estar en los miembros de una mujer. Entonces, aquí vemos esta primera charla que ocurre todavía en el contexto de Estados Unidos, cuando Fernando Alday aún todavía no ha tomado pues la decisión de dejar a su familia y regresar a buscar a esta Irene que conoció en los años jóvenes. Aquí vemos esta similitud entre el escritor y D.H. Lawrence y lo refleja en este capítulo. Lawrence estaba obsesionado por inquirir en lo que Goethe llamaba el eterno femenino, Carl Jung, ánima y animus, y yo en el misterio del amor. Pero más allá del asunto metafísico, a Lawrence le preocupaban las mujeres de carne y hueso y quería conocerlas profunda y desesperadamente. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cómo sienten? ¿Qué sueñan? ¿Cómo se comportan frente a un hombre? ¿Cómo gozan? ¿Y por qué sufren? ¿Cómo reaccionan frente a otras mujeres? ¿Por qué son como son? ¿Por qué se sienten superiores o inferiores, vulnerables o invencibles? ¿Cómo utilizan su sexualidad, su belleza, su debilidad o su llanto
¿Con qué fines ocultos? ¿Qué persiguen que a los hombres no nos interesa? Todo esto y más lo impelió a escribir como un endemoniado. Escribir novelas, cuentos, ensayos y poemas como una forma de búsqueda en el arcano femenino, un vehículo de la imaginación con que indagar en esa vida secreta y ajena. Y aquí lo importante es que en el transcurso de la novela se van reflejando capítulos biográficos de D.H. Lawrence, por lo cual esta novela tiene muchos beneficios. Aparte que hace un recorrido por esta especie de confesión de uno de los escritores más importantes de este movimiento del CLAC, como es Eloy Urroz, en donde él habla también de sus inquietudes y de sus dudas, de cómo realmente sus novelas van reflejando parte de su vida. También vemos este aspecto biográfico de D.H. Lawrence, en donde en algún momento deseaba encontrar a la mujer ideal, idealizaba incluso a sus enamoradas, les insistía mucho en tener una relación sexual, ellas estamos hablando de 1920 y tanto, y en la época de la clase burguesa, pues habían ciertos cuidados y recatos acordes a la clase social. Y resulta que cuando ya él tenía acceso a su compañera idealizada, pues ya el furor y lo que él imaginaba que iba a ocurrir, pues no ocurría tal. Entonces venían desilusiones. Así D.H. Lawrence tuvo muchas desilusiones en su vida. Fue un hombre, digamos, que sufrió y sufrió, pero que ese sufrimiento fue reflejado en su obra. Él lamentablemente, y como pasó con muchos escritores de la época, padeció de tuberculosis, murió a temprana edad precisamente de eso, con mucha angustia, vivió momentos de intensa pobreza. Y bueno, una de las mujeres que marcó la vida de D.H. Lawrence y que está aquí plasmado de manera biográfica es precisamente Frieda von Richthofen, que Frieda la conoció cuando ella estaba casada y tenía sus hijos, y en algún momento él llega a visitarla y bueno, ocurre como este clic. Frieda pues sí tenía otros amantes, pero después de conocer a D.H. Lawrence, sus ideas, su filosofía, toda esta explosión sobre el amor, el erotismo, pues Frieda se enamora de él y de alguna manera ella pues se vuelve como un personaje de novela, porque deja su familia y tiene un costo muy grave para su vida, ya que el marido le quita legalmente a sus hijos, y esto pues genera también entre D.H. Lawrence y Frieda un constante estire y afloje, que se va narrando en este libro de Eloy Urroz que se llama pues Nudo de Alacranes. Quiero decirles que este libro representa un ejemplo de estos experimentos lingüísticos que generó la generación del crack. Es una novela en donde vemos muchas voces, vemos también que en algunos momentos el tiempo es no lineal, o sea que tiene alteraciones y insisto, ¿no? Muchas voces narrativas. Y vale la pena aclarar, ¿no? Se llama Generación del Crack por el rompimiento que hace a la tradición literaria de ese momento, de 1996, cuando surgen estos escritores. No es porque estos escritores, Eloy Urroz, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Pedro Ángel, Ricardo Chávez, o sea, fueran adictos, o sea, que ellos consumieran crack, esta droga sintética, no, para nada. O sea, se le llama generación del crack porque ellos representan un rompimiento en la estructura literaria del momento. Pues espero que les haya generado inquietud y duda y mucho interés en leer esta novela, que además tiene un título bastante sugerente e inquietante que se llama Nudo de Alacranes. Y bueno, pues les reitero la invitación también a acudir aquí a la cafetería La Fábrica, que se encuentra frente al Parque Bicentenario, en donde ustedes pueden saborear un delicioso cafecito y también disfrutar desayunos exquisitos. Pues realmente por el placer de leer, por el placer del café, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de AGTV. No olviden que es muy importante que también le den un vistazo a todos los programas de AGTV. Nos vemos en la próxima emisión.